Él construyó un imperio y congeló al mundo, hasta que una tarde de verano en el parque, cuando tres niñas pequeñas que luchaban con una pesada bolsa de la compra lo detuvieron en seco. Lo que él no sabía era que ayudarlas revelaría un secreto de su pasado, y una familia que nunca supo que tenía. Era el tipo de domingo que Nick Bennett solía evitar, brillante, ruidoso y lleno de gente actuando como si el mundo fuera más ligero de lo que realmente era. El verano se había asentado sobre la ciudad como una manta dorada, suavizando todo lo que tocaba. Las familias llenaban el parque, los niños corrían en estallidos de risa, y la brisa traía el aroma de hierba cortada y helado derritiéndose. Era hermoso, en el tipo de manera que hacía que Nick se sintiera aún más fuera de lugar. Él no era un hombre que encajara en escenas como esta. Él había construido su vida sobre la estructura, el control y el silencio, sobre café frío, oficinas de cristal y números que no lloraban ni necesitaban consuelo. Se decía a sí mismo que le gustaba así. Él solo había conducido a través del parque esa tarde para evitar atascos. Su asistente había intentado programarle un brunch con dos inversores, pero él canceló en el último minuto, alegando jaqueca. La verdad era que no podía soportar la idea de una charla trivial y risas vacías. Necesitaba aire. Tiempo para pensar. O tal vez solo tiempo para no sentir nada. Estaba bebiendo un espresso caro en un vaso para llevar cuando las vio. Tres niñas pequeñas, no mayores de 6 años, caminando lentamente a lo largo del camino cerca del patio de juegos. Llevaban una gran bolsa de papel marrón entre ellas, pesada, incómoda, claramente demasiado para sus pequeños brazos. Cada una de ellas agarraba una esquina del fondo, arrastrando los pies hacia adelante en una línea descoordinada, con las cejas fruncidas en una silenciosa determinación. Ningún adulto a la vista. Ningún cochecito. Ningún carrito. Solo las tres y una bolsa que parecía que podría romperse en cualquier momento. El coche de Nick disminuyó la velocidad instintivamente. Él no sabía por qué. Se dijo a sí mismo que solo sentía curiosidad, solo observaba. Pero algo dentro de él susurró, «Detente». Bajó la ventanilla y gritó, «¿Necesitan ayuda?». Las chicas se detuvieron, más sorprendidas que asustadas. Una de ellas, ligeramente más alta que las otras, dio un paso adelante con un tímido asentimiento. «Sí, por favor. Nuestra mamá está enferma y le estamos trayendo provisiones. Pero es realmente pesado». Su voz era tranquila y clara. No ensayada. No suplicante. Solo honesta. Nick salió del coche, cruzó la acera y se agachó para tomar la bolsa. Mientras se enderezaba, finalmente las miró bien, y todo en su pecho se detuvo. Tres caras lo miraron fijamente. Tres cabezas rubias. Tres pares de ojos azules brillantes e inconfundibles. Era como mirar viejas fotos de sí mismo, duplicadas y dispersas en el tiempo. La misma forma del mentón. El mismo pliegue entre las cejas. La misma mirada profunda y helada que nunca se había suavizado, ni siquiera en su infancia. No podía hablar. Las chicas no parecieron notar su reacción. Simplemente se giraron y comenzaron a caminar de nuevo, como si fuera perfectamente normal ser ayudadas por un extraño que parecía haber visto un fantasma. Niklas siguió aturdido, sosteniendo la bolsa con una mano y agarrando algo mucho más pesado en su pecho con la otra. Su mente echó a correr. No había visto a Sara en 10 años. No podía ser. Era imposible. Pero cuando llegaron a la puerta de un edificio modesto de apartamentos y una de las chicas llamó suavemente antes de gritar, «Mami, trajimos tu comida». Y cuando la puerta se abrió,
revelando a una mujer pálida y exhausta con el mismo cabello oscuro color miel que recordaba haber trazado con los dedos. Supo que lo imposible se había vuelto muy, muy real. Sarah Brooks parpadeó hacia él, paralizada en la puerta. Nick, dijo, su voz era apenas un suspiro. ¿Qué haces aquí? Él la miró fijamente, el pasado desmoronándose en cada respiración. Él miró a las chicas, luego de vuelta a ella. Sarah, dijo lentamente, con la voz quebrándose. ¿Son mías? Ella no respondió. Ella no tenía por qué hacerlo. Sarah no le respondió al instante. Se quedó paralizada en la puerta, con la mano todavía apoyada ligeramente en el marco, como si se preparara contra algo que no esperaba ver, algo para lo que no se había preparado. Nick podía sentir a las tres niñas pequeñas cerca, lo suficientemente cerca para oír, pero no lo suficientemente mayores para entender lo que se estaba desarrollando frente a ellas. El silencio entre él y Sarah se extendió lo suficiente como para volverse pesado. Finalmente, sin decir palabra, se hizo a un lado y asintió hacia la sala. No era un sí, pero tampoco un no, y Nick la siguió adentro. El apartamento era pequeño, silencioso y olía ligeramente a manzanilla y detergente. Tenía la sensación de un lugar mantenido por el esfuerzo, no por el dinero, limpio, pero desgastado en los bordes. Había dibujos pegados con cinta adhesiva en las paredes, algunos libros muy queridos apilados en una mesa auxiliar y tres pequeños pares de zapatos junto a la puerta. No reconoció nada de eso, y sin embargo, todo se sentía profundamente personal. Las chicas se quitaron las zapatillas y corrieron hacia una esquina donde las esperaba una colección de animales de peluche y libros para colorear. No le prestaron más atención. Para ellas, él era solo el hombre que ayudó a cargar la bolsa. Sarah señaló el sofá, y Nick se sentó lentamente, sin estar seguro de si hablar primero o esperar. Ella desapareció en la cocina y regresó un momento después con 2 tazas de té, dándole una sin mirarlo. Ella se sentó frente a él, con los dedos envueltos alrededor de su taza como si fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. Nunca planeé que lo descubrieras, dijo suavemente. Especialmente no así. Nick dejó la taza. Son mías. No era una pregunta. Era una admisión, una comprensión que ya se había hundido profundamente en sus huesos. Las 3. Sarah levantó la vista, encontrando sus ojos por primera vez. No había ira en su expresión, ni amargura, solo agotamiento. Sí, lo son. Él se reclinó lentamente, dejando que el peso de todo lo golpeara de nuevo. ¿Por qué no me lo contaste? Ella vaciló. Porque sabía quién eras entonces. Sabía lo que estabas construyendo. Tenías tu imperio, tu futuro y tus reglas. No iba a ser yo quien rompiera eso. Y no iba a criar a mis hijas esperando a un hombre que no quería ser padre. El pecho de Nick se tensó. Tomaste esa decisión por mí. Lo hice, dijo ella. Porque vi la forma en que te cerrabas cada vez que algo se acercaba demasiado. Ni siquiera te despediste cuando me fui. No sabía cómo, admitió. Y no tenía la energía para enseñarte, respondió ella. Así que me fui. Hice lo que tenía que hacer. Miró a las chicas, ahora sentadas en el suelo dibujando arcoíris y árboles como si no acabaran de cambiar toda la estructura de su mundo. ¿Cuáles son sus nombres? La voz de Sarah se suavizó. Ellie. May Grace. Lo repitió en silencio, como si tratara de memorizar algo sagrado. Son todo, dijo, apenas por encima de un susurro. Todo lo que tengo. Todo por lo que luché. Se volvió hacia ella.
¿Saben ellas de mí? Ella negó con la cabeza. Saben que su papá no está aquí. Saben que nacieron del amor, pero nunca han pedido más de lo que podía dar. Nick sintió que se hacía un nudo en su garganta. No tenía ningún plan para este momento. Ninguna analogía de negocios podría prepararlo para el hecho de que tenía hijas, 3 de ellas, y que habían vivido todas sus vidas a solo unas millas de distancia mientras él se movía por salas de juntas y mercados de valores, sin saber nunca que se había perdido las reuniones más importantes de todas. Quiero ser parte de sus vidas, dijo lentamente. No sé cómo. Pero quiero intentarlo. Sara no sonrió. Ella no lloró. Ella solo lo estudió, con los dedos aún atados alrededor de la taza. No será fácil. Y no puede ser por culpa. No es culpa, dijo. Es arrepentimiento. Y tal vez algo más que aún no he descubierto. Hubo una larga pausa. Puedes quedarte a cenar, dijo en voz baja. Si quieres. Nada elegante. Solo espagueti. Nick asintió. Me gustaría eso. Y así como así, algo cambió, no en voz alta, no de golpe, sino en la forma en que una puerta se abre con un crujido tras haber estado cerrada durante demasiados años. Observó cómo Ellie le ofrecía un crayón. Él lo tomó. Se rompió entre sus dedos. Ella se rió. Y él se rió por primera vez en mucho tiempo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque algo dentro de él empezaba a descongelarse. Nick volvió a la noche siguiente. No llamó con anticipación, no pensó demasiado en lo que llevaba puesto y no trajo flores ni regalos, solo una bolsa de comestibles, elegidos cuidadosamente después de recorrer los pasillos durante más de una hora, sin estar seguro de que les gusta comer a las niñas de 6 años. Compró fresas, pasta de letras y leche con chocolate, dudando de todo en el camino. Cuando Sara abrió la puerta, miró la bolsa y luego a él, levantando una ceja, como diciendo que no tenías que hacerlo. Pero se hizo a un lado sin decir una palabra, y con eso bastó. Las chicas estaban de nuevo en la sala, tiradas en el suelo con crayones y papel de construcción. Levantaron la vista cuando él entró, y ella fue la primera en sonreír. Era pequeña, incierta, pero le llegó a los ojos, y sintió que algo se atascaba en el pecho. Se agachó, puso la bolsa en la encimera de la cocina y dijo, traje bocadillos. No sabía qué comprar, así que lo compré todo. Mai se acercó y echó un vistazo. ¿Tienes galletas saladas? No, dijo lentamente. Pero puedo volver y comprar algunas. Ella consideró esto como una propuesta y luego asintió. La próxima vez. Grace, la más callada de las 3, se quedó detrás de las demás, observándolo como si aún no estuviera segura de si era real. Nick le dio espacio, pero de vez en cuando, la sorprendía mirándolo cuando ella creía que él no estaba mirando. La cena fue sencilla. Sara cocinó y él se ofreció a ayudar, pero ella lo despidió con una mirada que decía, he estado haciendo esto sola durante 6 años. Solo siéntate. Así que lo hizo. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina y escuchó el caos de 3 niñas pequeñas discutiendo sobre los colores de las servilletas y dónde sentarse. Era un extraño en su mundo, pero uno que habían decidido, por ahora, no rechazar. Durante la cena, escuchó más de lo que habló. Las chicas hablaron sobre su maestra, un insecto que encontraron en la ventana y un juego que inventaron donde Mai siempre era la jefa y ella siempre se rebelaba. Grace no habló en absoluto, pero se sentó a su lado y empujó silenciosamente su taza hacia él cuando necesitaba más leche. Él sirvió con cuidado, con la mano firme,
y sintió un extraño orgullo cuando ella susurró, «Gracias». Después de la cena, Sara lo acompañó afuera. El cielo se estaba volviendo violeta y la calle estaba tranquila, excepto por el sonido de las cigarras en los árboles. Hizo una pausa antes de subir a su coche, sin estar seguro de si debía hablar primero. Ella lo hizo. «Les agradas», dijo simplemente. Él la miró, buscando sarcasmo en su rostro. No había ninguno. «Todavía no saben lo que eres para ellas», agregó. «Pero sienten curiosidad». «Eso es un comienzo». Él asintió lentamente. «No quiero presionar demasiado rápido». «No tienes que hacerlo», dijo ella. «Solo sigue viniendo». Quería preguntarle cómo se las había arreglado para hacer todo esto sola. Cómo se había mantenido fuerte cuando todo debía sentirse como un peso que no tenía ayuda para cargar. Pero no quería indagar donde no había sido invitado. Así que solo dijo, «Gracias por dejarme estar aquí». La expresión de Sara se suavizó. «Esto no es por mí. Es para ellos. Pero, es bueno verte intentándolo». Esa noche, cuando llegó a casa su condominio con paredes de cristal en el cielo, todo se sentía distinto. El espacio, una vez un símbolo de todo lo que pensó que quería, de repente se sintió demasiado tranquilo, muy pulido, demasiado vacío. Pasó por su cocina intacta, por la sala de estar estéril y se sentó en la única silla que daba a la ventana. Pensó en la forma en que May había negociado por galletas saladas, la forma en que ella había preguntado si podía dibujar un cachorro, y la forma en que Grace se había apoyado contra su lado por solo un momento cuando se cansó. Se había perdido 6 años. No podía recuperarlos. Pero tal vez, solo tal vez, si seguía apareciendo, podría estar allí para lo que viniera después. Y por primera vez en su vida, eso se sintió más importante que cualquier cosa que el dinero le hubiera comprado. Nick comenzó a venir cada 2 días, y a veces más que eso cuando Sara se lo permitía. Nunca pidió quedarse mucho tiempo, nunca exigió espacio ni respuestas, simplemente apareció, en silencio, con pequeñas cosas. Libros para colorear, una caja de galletas saladas, un oso de peluche cosido a mano que no tenía idea de cómo comprar, pero lo compró de todos modos porque pensó que a Grace le gustaría. Trajo libros de imágenes y rompecabezas y, finalmente, pequeños sets de Lego que terminaron por todo el piso, pero de alguna manera lo ayudaron a construir más que estructuras. Lo ayudaron a construir algo estable entre él y 3 pequeños extraños que estaba aprendiendo lentamente a amar. Las chicas se adaptaron a su presencia de distintas maneras. Ellie, la más audaz, comenzó a tratarlo como un desafío, lanzándole preguntas cada vez que tenía la oportunidad. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Alguna vez has montado a caballo? ¿Por qué no tienes perro? May entraba en calor con él cuando demostraba que podía hacer queso a la parrilla mejor que el suyo, aunque nunca lo admitiera directamente. Grace se mantuvo callada, observadora, pero finalmente comenzó a traerle pequeños trozos de dibujos en papel sin decir una palabra. Él guardó cada uno de ellos. Sara no dijo mucho durante esas visitas. A veces se sentaba a la mesa con su computadora portátil abierta, mirando con una calma distante que tenía algo más vulnerable debajo. Otras veces se quedaba en su habitación para descansar. Su salud era frágil y Nick notó con más frecuencia ahora cómo hacía una mueca leve cuando se movía, cómo se cubría la tos, cómo el color de sus mejillas se desvanecía en los días malos. Él ofreció ayuda constantemente. Ella se negó con la misma frecuencia. Lo único que aceptó sin protestar fue su presencia. Una tarde, mientras las chicas estaban durmiendo la siesta y Sara doblaba la ropa,
Nick hizo la pregunta que lo había estado presionando durante días. ¿Por qué no me dijiste que estabas enferma? Ella no levantó la vista de la toalla en sus manos. Porque no era problema tuyo. Lo es ahora, dijo en voz baja. Ella dejó de doblar, colocó la toalla sobre la mesa y finalmente lo miró. Nick, no tienes que compensarlo todo de una vez. No estoy tratando de hacerlo, dijo. Solo estoy tratando de no desaparecer de nuevo. Su rostro se suavizó, pero el agotamiento detrás de sus ojos seguía allí. Estoy cansada de luchar por todo. Por ayuda, por apoyo, para que alguien simplemente se quede. Has sido amable, y a las chicas les gustas, pero si esto se trata de culpa, no puedo cargar con eso tampoco. Él negó con la cabeza. Ya no es culpa. Es algo más. No sé cómo llamarlo aún, pero es real. Y quiero estar aquí, no solo para ellas, sino también para ti. Durante mucho tiempo, ella no dijo nada. Luego volvió a levantar la toalla. Llegas tarde a todo, ya lo sabes bien. Él sonrió levemente. Sí. Pero estoy intentando no llegar tan tarde. Los días siguientes pasaron a un ritmo nuevo para él. Él atendió llamadas desde su cocina, con Grace dibujando en una esquina de sus notas. Él respondió correos electrónicos de inversores entre puzzles y la hora de la merienda. Su equipo no lo comprendía. Sus asistentes dejaban mensajes de voz con preguntas que solía responder en minutos. Pero ya no se apresuraba a contestar. La urgencia con la que una vez vivió había cambiado de forma radical. Entonces, una noche, Sara se desplomó repentinamente. Él acababa de llegar, con la cena y un nuevo juego de libros, cuando la encontró desplomada contra la pared del pasillo, intentando levantarse, pero sin poder hacerlo. Él dejó caer todo y corrió hacia ella. Ella estaba consciente, pálida, temblorosa y su voz era apenas audible. Simplemente me he mareado, susurró ella. Nick la levantó suavemente, la llevó al sofá y llamó a Rachel, la vecina que a menudo se registraba. En 10 minutos estaban al teléfono pidiendo una ambulancia. Él se quedó a su lado todo el tiempo, agarrando su mano como si fuera lo único que la mantuviera allí. En el hospital, mientras los médicos hacían pruebas y la niña se quedaba con Rachel, Nick se sentó en el pasillo con la cabeza entre las manos. Todo el poder, todo el dinero, todo el control, nada de eso significaba nada en ese corredor estéril con olor antiséptico y miedo en el aire. Cuando el médico finalmente se acercó y le dijo que el sistema inmunológico de Sara se estaba deteriorando más rápido de lo esperado, que su condición podía ser manejada, pero solo con tratamiento, descanso y apoyo continuos, no lo dudó. Haz lo que necesite. Yo me encargaré de cubrirlo. Todo. Más tarde esa noche, cuando ella despertó en su cama del hospital, su voz era ronca, pero firme. No tenías por qué quedarte. Sí, dijo. Lo hice. Ella lo miró durante un largo rato, el aire entre ellos lleno de todo lo que nunca se había dicho. Tengo miedo, susurró. Lo sé, dijo. Yo también. Él extendió la mano para tomar la suya de nuevo. Esta vez, ella no se retiró. Sara permaneció en el hospital durante 4 días más. Los médicos insistieron en mantenerla bajo observación, ajustando su medicación y monitoreando su respuesta inmune. Nick no se movió de allí. Él convirtió su habitación del hospital en un centro de mando tranquilo, trabajando desde una silla plegable con su computadora portátil sobre las rodillas, auriculares en un oído y los ojos constantemente fijos en sus monitores. Él no hablaba mucho, y ella tampoco,
Pero había algo tácito creciendo entre ellos, un entendimiento frágil construido no en palabras, sino en la presencia. El tipo de conexión que surge cuando alguien se queda mucho después de que hubiera sido más fácil marcharse. Rachel trajo a las chicas de visita cada tarde. Ellas no entendían el alcance total de lo que estaba sucediendo, pero sabían lo suficiente para sentir que algo era diferente. Ellie se aferró a la mano de Sarah y preguntó si los médicos la estaban curando. May le trajo un anillo de plástico que había ganado en una máquina expendedora y le dijo que tenía poderes curativos. Grace simplemente se acurrucó a su lado y se quedó allí, silenciosa, pero cerca, como siempre hacía cuando no sabía cómo decir que tenía miedo. Nick observó todo eso y se dio cuenta de que estas chicas habían vivido toda su vida lidiando con el miedo sin un padre. Y ahora que él estaba allí, no podía fingir ser algo temporal. Cuando Sarah finalmente recibió el alta, Nick la llevó a ella y a las chicas a casa. Él ayudó a subirla, a acostarla en la cama y a calmar a las chicas cuando estaban demasiado emocionadas para tranquilizarse. Esa noche, una vez que se durmieron, él se quedó en la sala de estar con Sarah, ambos demasiado cansados para hablar, sentados bajo luz tenue mientras el peso de todo flotaba entre ellos. Ella no le pidió que se fuera, y él no se ofreció a hacerlo. En algún momento ella se quedó dormida con la cabeza inclinada hacia él, y en lugar de moverse, él observó el suave ascenso y descenso de su respiración y se permitió sentir todo lo que había evitado durante años. En los días que siguieron, las cosas cambiaron. No de manera dramática, sino en pequeñas maneras que importaban mucho. Nick cambió algunas reuniones a videollamadas y comenzó a pasar más tiempo en el apartamento de Sarah. Él cocinaba comidas sencillas, ayudaba con las recogidas escolares y se sentaba en el suelo ayudando a Grace con sus rompecabezas del alfabeto mientras respondía mensajes de texto de su junta directiva. Su teléfono zumbaba constantemente, pero el sonido se sentía más bajo ahora. La urgencia que solía impulsarlo había sido reemplazada por algo más tranquilo, algo más profundo incluso. Todavía estaba aprendiendo lo que significaba ser padre, pero cada día aprendía un poco más. Aprendió que a May le gusta cantar mientras se lava los dientes, que ella siempre hacía 3 preguntas antes de dormirse, y que Grace tenía una silenciosa racha de valentía que se mostraba en los momentos más pequeños. Sarah, también, empezó a cambiar. Todavía estaba agotada, aún sanando, pero la presencia de Nick le dio espacio para respirar en formas que no había experimentado en años. Ella comenzó a dormir más. Ella comenzó a sonreír más. Y una vez, mientras lo veía esforzarse para trenzar el cabello de ella antes de la escuela, ella se echó a reír, una risa que incluso la tomó por sorpresa. Se sintió como el sonido de algo abriéndose, algo enterrado bajo años sobreviviendo. Pero no todos estaban contentos con la nueva vida de Nick. Comenzaron a circular rumores dentro de su compañía. Los ejecutivos susurraban sobre el cambio de sus prioridades, los accionistas comenzaron a hacer preguntas sobre sus largas ausencias, y los antiguos asesores de su padre se acercaron con preocupación. Uno de ellos, un socio de mucho tiempo llamado Malcolm, lo llamó y pidió reunirse. Se reunieron en la oficina de Nick a altas horas de la noche. La ciudad brillaba fuera de las ventanas, pero dentro de la habitación se sentía un ambiente frío. Malcolm fue directo al grano. Explicó que una cláusula en el acuerdo de herencia de Nick, la misma cláusula de la que Nick una vez se había reído sin leer, establecía explícitamente que cualquier relación prolongada con individuos considerados perjudiciales para la imagen pública podría desencadenar una revisión de su control sobre las acciones familiares de la compañía. Era una vieja estipulación enterrada profundamente en el legado que dejó su padre. Malcolm no lo estaba amenazando.
Lo estaba advirtiendo. Nick se sentó en silencio por un largo rato. Luego se reclinó y preguntó, «¿Me está diciendo que podría perderlo todo porque estoy ayudando a la madre de mis hijas?» Malcolm no se inmutó. «Le estoy diciendo que las personas que redactaron estos contratos nunca esperaron que eligiera algo por encima de los negocios. Y algunos de ellos están observando ahora, esperando a ver qué hace». Nick no respondió. Terminó la reunión, salió a la noche y condujo directamente a casa de Sarah. No le contó lo que dijo Malcolm. Todavía no. Ella estaba dormida cuando él llegó, acurrucada en el sofá debajo de una manta que las chicas habían elegido para ella. Él se sentó a su lado en silencio y miró al techo, preguntándose cómo la vida que construyó tan cuidadosamente se había convertido en algo que ahora estaría dispuesto a arriesgar, solo para mantener lo que realmente importaba. Y en ese momento, lo supo. Ya había tomado su decisión. Simplemente aún no lo había dicho en voz alta. A la mañana siguiente, Nick estaba de pie junto a la encimera de la cocina, haciendo panqueques que estaban ligeramente demasiado marrones por un lado y grumosos por el otro, pero a las chicas no pareció importarles. Habían comenzado a llamarlo señor Nick, lo cual él no corrigió, aunque cada vez que lo escuchaba, algo en su interior dolía un poco. Sabía cómo quería que lo llamaran, pero no estaba listo para preguntar, y ellas no estaban listas para ofrecerse. Eso estaba bien. Ahora tenían tiempo. Ahora tenían tiempo. Sirvió los panqueques con fresas y jarabe extra porque ella insistió en que era la única forma adecuada de comerlos. May rechazó el jarabe por completo, afirmando que era demasiado pegajoso para pensar. Grace solo susurró gracias y comió en silencio, como siempre. Sarah se unió a ellos más tarde, moviéndose lento pero más fuerte de lo que había estado hace una semana. Ella lo miró al otro lado de la mesa, sus ojos escaneándolo como si pudiera notar que algo andaba mal. Ella no dijo nada, pero él sabía que lo sabía. Después del desayuno, las chicas salieron corriendo a prepararse para una caminata al parque, y Sarah se apoyó contra el mostrador con los brazos cruzados. Su voz era baja, pero firme. ¿Qué está pasando? Nick se secó las manos con una toalla y se giró hacia ella. No había planeado contárselo así, pero tal vez no había una forma mejor. Hay una cláusula en el fideicomiso de mi padre. Si sigo viéndote, estando contigo públicamente, algunos miembros de la Junta podrían presionar para revocar mis derechos de voto sobre las acciones familiares. Ella no se movió. ¿Realmente harían eso? Sí, dijo él. Ya están hablando de eso. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Y qué significaría eso para ti? Perdería el control de todo lo que construí, dijo. La compañía. Mi posición. El dinero. No todo, pero la mayor parte. Ella no pestañeó. ¿Y qué vas a hacer? Él la miró entonces, realmente la miró, y se dio cuenta de que este era el momento más claro de su vida. No me iré. Sarah tragó saliva. Nick, esto no se trata solo de ti. Sí, lo es, dijo. Se trata del tipo de hombre que he sido y del tipo de hombre que quiero ser. Ya he perdido años contigo, con ellas. No voy a sacrificar lo que importa solo para seguir fingiendo que el legado significa algo si soy miserable por dentro. Sarah dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Te destruirán. Y a mí. Y las chicas lo verán. Entonces les enseñamos cómo es defender algo, dijo. Incluso si cuesta. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no dejó que cayeran.
No nos debes esto. No lo hago, dijo. Pero lo quiero. Lo quiero todo. Y no voy a pedir permiso para amar a mi propia familia. Esa noche, hizo la llamada. Una renuncia formal a todos los roles de votación dentro de la corporación Bennett. Presentó una declaración legal completa que describe su retiro de las estructuras de herencia vinculadas a cláusulas de reputación. Sus abogados trataron de detenerlo, le advirtieron sobre lo que esto significaría a largo plazo. Pero él no se inmutó. Había pasado la mitad de su vida persiguiendo una versión del éxito que no podía sostenerlo cuando estaba roto, no podía sentarse a la mesa, ni cantar canciones de cuna desafinadas, ni llorar en silencio a las 3 de la mañana. Ya no necesitaba la versión anterior. 2 días después, la noticia explotó. Una filtración silenciosa en la prensa financiera. Nick Bennett se retira de Bennett Corporation en medio de una reestructuración personal. El titular especulaba sobre escándalo, divorcio y mala gestión. No respondió a una sola. En cambio, fue al parque con Ellie, May y Grace y se sentó bajo el sol mientras ellas trepaban a los juegos del parque y preguntaban si podía empujarlas en los columpios. De camino a casa, Ellie lo miró y dijo: ¿Por qué la gente te toma fotos ahora? Dudó, inseguro de cómo explicar el poder y perdido ante una niña de 6 años. Pero antes de que pudiera responder, May lo interrumpió. Porque es famoso, obvio. Grace deslizó su mano en la de él, y por un momento, nada más importó. No el dinero. No la junta. No la reputación. Solo sus pequeños dedos envueltos alrededor de los suyos, y la sensación de finalmente estar donde debía estar. Esa noche, Sara preparó la cena. Nada elegante. Solo sopa y tostadas. Pero ella le permitió estar de pie a su lado, hombro con hombro, revolviendo la olla mientras las chicas ponían la mesa. Había música sonando bajo, risas resonando por el pasillo. Por primera vez en años, Nick no sintió la necesidad de estar en otro lugar. Después de que las chicas se fueron a la cama, salió al balcón con Sara. El aire nocturno era cálido, las estrellas apenas visibles sobre las luces de la ciudad. Respiró hondo y dijo: me alejé de todo. Ella asintió. ¿Y entraste en algo real? No respondió con palabras. Simplemente extendió la mano hacia la de ella y se quedó allí, sabiendo que había elegido el camino más difícil y el correcto. Las noticias sobre la decisión de Nick continuaron propagándose por el mundo de los negocios en los días siguientes. Los titulares eran fuertes, pero Nick permaneció en silencio. Rechazó entrevistas, rechazó declaraciones y no trató de controlar la narrativa. Por primera vez en su vida adulta, dejó que la gente especulara. Y por primera vez, no le importó lo que creyeran. Había pasado tantos años construyendo una reputación, defendiendo un nombre, manteniendo una imagen que nunca reflejó quién realmente era. Ahora, estaba más interesado en construir algo que no necesitara titulares para existir, algo arraigado en la presencia, en la honestidad, en pequeños momentos ordinarios que no requirieran una audiencia. En casa, los cambios fueron más silenciosos, pero más significativos. La salud de Sara se estabilizó bajo un cuidado constante, su color regresando lentamente y su energía reconstruyéndose con cada día. Ahora tenía más días buenos que malos. Se reía más, comía mejor, descansaba más y ya no se preparaba para el colapso. Nick programaba sus citas, recogía las recetas y se sentaba a su lado cuando se sentía ansiosa. No estaba tratando de salvarla. Simplemente se presentaba, una y otra vez, porque ella ya no tenía que enfrentar las cosas sola. Las chicas habían dejado de llamarlo señor Nick.
Sucedió una noche cuando Grace, medio dormida en el sofá, murmuró: «Papi, ¿puedo tomar más agua?». Se congeló por un segundo, esperando a ver si ella se corregía. Ella no lo hizo. Simplemente se apoyó contra su costado, con los ojos cerrándose de nuevo. Se levantó, le trajo agua y se sentó en silencio mientras ella volvía a dormirse. Al día siguiente, ella también lo usó, casual, como si siempre hubiera sido su nombre. Mayo siguió unos días después, pero no sin burlarse de él porque papi lo hacía sonar viejo. Él portaba el título como armadura. Una tarde, Sara se sentó con Nick en los escalones traseros mientras las chicas jugaban con tiza en la acera. El sol calentaba sus brazos desnudos, y por primera vez en años, no parecía que esperara a que cayera el otro zapato. Ella vio a ella dibujar un sol torcido y dijo: «Sabes, hubo un tiempo en que pensé que nunca tendrían a nadie más que a mí». Nick no respondió de inmediato. Él estaba observando a Grace alinear con cuidado una fila de corazones. Entonces dijo: «Yo solía pensar lo mismo. Sobre mí mismo». Sara lo miró. «¿Estás bien con todo esto? ¿Con lo que renunciaste?». Él sostuvo su mirada sin vacilación. «No renuncié a nada. Cambié el ruido por paz. Cambié ser visto por extraños por ser conocido por las personas que importan. Tomaré eso siempre». Ella lo estudió por un momento más. «Nunca pensé que encontraríamos el camino de vuelta a algo». «Tal vez no lo hicimos», dijo él. «Tal vez simplemente construimos algo nuevo». Esa noche, él arropó a las chicas en la cama mientras Sara observaba desde el pasillo. Ella le pidió que leyera un capítulo de su libro favorito, e hizo que usara voces tontas, mientras que Grace preguntó si podía dormir con el dibujo que hizo de los 5. Él besó cada una de sus frentes, susurró buenas noches y apagó la luz. Cuando él regresó, Sara seguía parada allí. Sus ojos se encontraron con los de él, y antes de que pudiera hablar, ella dio un paso adelante y lo besó, suavemente, pero sin dudar. No era el tipo de beso que intentaba borrar el pasado. Era uno que lo reconocía y elegía seguir adelante de todas maneras. «Te amo», dijo ella, en voz baja pero clara. Él no se inmutó. «Yo también te amo». Más de lo que sé expresar. No se hicieron promesas esa noche, ni declaraciones de para siempre, ni planes trazados con certeza. Pero se sentaron uno al lado del otro en el sofá, con las manos entrelazadas, y entendieron que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Y eso, para ambos, era más que suficiente. El verano se convirtió en otoño lentamente, como si el mundo mismo ya no tuviera prisa. Las hojas comenzaron a cambiar, y con ellas, también lo hizo el ritmo de sus vidas. Todavía había días difíciles, mañanas en que Sara se sentía demasiado cansada para estar de pie, tardes en que las chicas discutían sin cesar, noches en que Nick cuestionaba si estaba haciendo lo suficiente, pero la diferencia ahora era que ninguno de ellos enfrentaba esos momentos solo. Se habían convertido en una unidad, una familia no nacida de la manera tradicional, sino formada a través de lecciones, reconstruyendo la confianza y el trabajo silencioso de aparecer cada día. Nick acompañaba a las chicas a la escuela casi todas las mañanas. Insistían en tomar cada una de sus manos, lo que dejaba a una de ellas aferrada a su bolsillo trasero o manga del abrigo. Hablaban todo el camino, sobre nubes, libros, preguntas como si los peces del clima tuvieran sueños o porque los adultos siempre parecían cansados. Él respondió a cada una, incluso cuando no tenía una respuesta real. En la recogida, corrieron hacia él como si hubiera estado ausente durante un año. Esa sensación nunca dejó de golpearle en el pecho.
No había sabido lo que se sentía el amor así antes. Había estado ausente toda su vida, y nunca se dio cuenta hasta que se lo dieron. Sara comenzó a ser voluntaria en la escuela de las chicas, solo una hora aquí o allá al principio, luego más a medida que recuperaba su fuerza. Al personal le encantaba. Otras madres comenzaron a preguntar si era ella quien hacía los marcadores pintados en la biblioteca. Ella empezó a sonreír más en público, riendo sin control después. Ella ya no solo sobrevivía, sino que estaba viviendo. A Nick le encantaba ver esa transformación más que cualquier titular que hubiera ganado jamás. Él la observaba desde el otro lado del patio de la escuela a veces, con los brazos cruzados, apoyado contra la puerta, riéndose de algo que uno de los niños decía, y él sentía esta abrumadora sensación de rectitud a sentarse sobre él, como si este fuera exactamente el lugar donde siempre estuvieron destinados a terminar. En una fresca tarde de octubre, todos fueron al parque donde todo había comenzado. Sara se sentó en una manta con un termo con té. Las chicas corrieron adelante, persiguiéndose a través de un mar de hojas naranjas, que luego flotaban por el aire. Nick se quedó unos pasos detrás de ellas, observando, asimilándolo todo, recordando la versión de sí mismo que una vez se había sentado en su coche en este mismo lugar, un hombre con las manos frías e incluso con un corazón frío. Apenas reconocía ahora a esa persona. Ella tropezó y se raspó su rodilla. Ella no lloró, pero miró alrededor, confundida por un momento. Entonces ella lo vio. «Papi», llamó, y él estaba allí antes de que pudiera decir nada más. Él se arrodilló, revisó su rodilla, besó el moretón aunque ella puso los ojos en blanco, y la llevó de vuelta hasta la manta. Mai se subió a su regazo como si fuera su asiento natural, y Grace se apoyó contra su hombro, tarareando una melodía que solo ella parecía conocer. Sara los observó, con los ojos llenos pero tranquilos. Ella metió la mano en su bolso y sacó un sobre. «Esto es para ti», dijo, entregándoselo a Nick. Él lo abrió despacio. Dentro había un dibujo, 5 figuras de palitos, todos tomados de la mano debajo de un árbol gigante, rodeados de pequeñas estrellas y un sol torcido. En la parte inferior, la escritura cuidadosa de Riden y Graces, donde las palabras eran familia. Él no habló al principio. Él no podía. Su garganta se cerró con emoción, y él sostuvo el papel como si fuera el contrato más importante que jamás hubiera firmado. En ese momento, todas las piezas de su vida, cada trato, cada titular, cada noche sin dormir, cada paso lejos de la vida que pensó que quería, se desvanecieron, y solo esto permaneció. Las chicas. Sara. La elección de amarlos, de quedarse, de pertenecer. Cuando el sol se hundió detrás de los árboles y el viento se levantó ligeramente, Sara se apoyó contra él y susurró, «Vamos a estar bien, ¿verdad?» Nick se volvió hacia ella, besó su sien y respondió, «Ya lo estamos». Sin titulares. Sin salas de juntas. Sin legado que proteger. Solo una familia. Y finalmente, eso era todo.